recordarán de hace un rato que yo al principio no incluía la bandera del pasaporte y ahora he pasado a hacerlo. Vale, la bandera del pasaporte, que se me ha saltado la imagen aquí, Yo te veo. ahora, ahora. ¿Por qué todos los teóricos de la teoría de las banderas consideran el pasaporte una bandera fundamental y yo no tanto, hasta ahora? Pues porque básicamente la mayoría de ellos son estadounidenses y la tributación de Estados Unidos para los estadounidenses es muy distinta, ¿vale? Es una tributación por nacionalidad. Es decir, si tú te vas de Estados Unidos, sigues pagando a Estados Unidos, al IRS, a la hacienda de allí, por el impuesto federal. La China. Entonces, se escucha mucho, mucho, mucho y son muy insistentes a la hora de hablar de un segundo pasaporte, sobre todo los americanos. Vale, quiero contextualizar eso porque un americano necesita un segundo pasaporte si quiere dejar de pagar algún día a Estados Unidos. Tú o yo, con irnos del país ya está. Pero un estadounidense no. Entonces necesita una segunda nacionalidad, un segundo pasaporte, para poder renunciar a la nacionalidad estadounidense. Vale, esto lo dejamos aparte, porque es una casuística que solo se da única y exclusivamente en Estados Unidos. Es el único país del mundo, junto con Eritrea, que vota por nacionalidad. ¿Vale? Son de los pocos países que tienen la capacidad de hacer un enforcement de eso, de llevarlo a cabo. Al final, si España hiciera esto, pues tú te vas a Brasil y va a Brasil a darle la información a España para que le quites impuestos que podéis estar pagando en Brasil, ¿sabes? Eso no va a suceder. Solo ¿Teniente de China hacía algo parecido también? no, es decir, China te pone otro tipo de trabas. No es una tributación por nacionalidad como tal, pero por todo nexo que dejes en China o por toda remesa que envíes a China, en general en China todos los actos económicos generan una obligación tributaria. Entonces, bueno, China es un caso tan particular como Estados Unidos. Pero ¿por qué me empieza a parecer a mí interesante esa bandera del pasaporte? Bueno, pues un poco por lo que hablábamos al principio. Si bien los europeos tenemos los mejores pasaportes del mundo, después de pues Singapur y algunos ejemplos concretos, no me había sido, no le había visto la aplicación, la utilidad práctica, hasta que empezó todo el tema de el COVID. Pues, por ejemplo, no puedes viajar a este país si eres de este otro. A lo mejor, si tienes un segundo pasaporte, puedes entrar como ciudadano de ese país, de tu segunda nacionalidad, y podrías entrar. Eso puedes querer hacerlo por mil motivos, desde no querer pasar el confinamiento a un país que te está restringiendo, desde querer simplemente ir a la sede de tu empresa para poder hablar con el banco, con los abogados o con quien sea, porque tienes que hacer cosas en esa jurisdicción y puede que no puedas salir de tu país, pero con una segunda nacionalidad sí puedas hacerlo. O cruzar la frontera terrestre y después volar, todo este tipo de cosas. Segundo, o sea, diferentes motivos por los que te podría interesar. Pues, bueno, ahora Rusia, imaginemos un ruso. Un ruso ahora mismo con pasaporte español, pues porque es fácil que muchos lo tengan, porque están instalados ahí todos en Marbella, podría escapar de Rusia y un ruso no. O sea, un ruso con una única nacionalidad no podría. Esto es vital, esto es algo que tiene una importancia capital en cuanto hablamos de protección patrimonial a largo plazo. ¿Vale? Porque está claro que nosotros somos jóvenes y, bueno, somos bien jóvenes tú y yo, creo yo. Porque si bien la mayoría de las personas en sus 20s o en sus 30s que entramos ahora tienen muy en cuenta el corto plazo, viendo la velocidad a la que cambia el mundo y sobre todo viendo lo fácil que se puede dilapidar un patrimonio por diferentes motivos, la protección patrimonial no solo tuya, sino el día de mañana de tus hijos, que no les falte nada, también para mí es un imperativo moral el asegurar eso para el día de mañana. Vale, y un segundo pasaporte para mí ahora mismo es una salvaguarda. Es un plan de contingencia, es una vía de escape. Es algo que para mí no tiene utilidad práctica inmediata, pero que tal y como está cambiando el mundo a la velocidad que lo hace, me empieza a parecer un plan de contingencia fundamental. No es una bandera crítica a la hora de optimizarte fiscalmente, pero sí a la hora de protegerte a largo plazo. Por eso el Y pasaporte me empieza a parecer interesante.
algunos países así o zonas o algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de buscar ese segundo pasaporte? Reputación y países sin visado. Es decir, cada pasaporte tiene una serie, o cada jurisdicción tiene una serie de países con los que tiene tratados de, pues, de libre circulación, de libre comercio, de diferentes conceptos. Aquellos pasaportes que tengan acceso a más países sin visado van a ser los más interesantes. Es decir, en el peor de los ejemplos tendríamos pues Arabia Saudita, tendríamos Siria, tendríamos Afganistán, que prácticamente no puedes viajar a ningún país, salvo que consigas el visado, que puedes conseguirlo o no, normalmente no van a poder conseguirlo estas personas. Y en el ejemplo opuesto, pues tenemos, por ejemplo, a Japón. Un japonés puede moverse prácticamente por todo el planeta sin obtener un visado. Tiene libre circulación. Y los europeos casi. Los europeos casi. Para ser práctico, me dices, coño, pero si soy español, o soy portugués, o soy de donde sea, de Europa, quizás no me interesa tanto un segundo pasaporte que también sea europeo. Sí y no, es decir, sí que tiene ventajas igualmente tener un segundo pasaporte dentro de la Unión Europea, pero sobre todo lo que nos va a interesar aquí es tener uno que, por diversificar, tenga una naturaleza distinta. Tanto americanos, ahora sí que se unen ambas cosas, tanto americanos como cualquier otro ciudadano, como podemos ser los europeos, son muy interesantes los pasaportes del Caribe, de casi todo el Caribe, sobre todo islas pequeñas y demás, pero República Dominicana se está convirtiendo en un país receptor de personas que quieren buscar una segunda nacionalidad. Si le añadimos a eso que República Dominicana es buena bandera también como residencia personal, porque recordemos que tiene tributación territorial, pues tenemos ahí un destino con muchas, muchas, muchas papeletas por clima, por precio, por tributación y por la facilidad para obtener la ciudadanía, que siendo de un país hispanohablante la consigues en 2 años, que eso es muy, muy, muy interesante. Pues yo a lo mejor en un plazo razonablemente corto me voy para allá 1 año o 2. Al final, la teoría de las banderas también tiene un componente de aventura. No solamente empresarial y fiscal, sino que, por hablar de lo de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres pues crecían en una ciudad normalmente y se desarrollaban en esa ciudad, o como muchos iban a otra, a Madrid o a Barcelona, a prosperar económicamente. Pero joder, tú lo sabes mucho mejor que yo. El mundo tiene muchas maravillas, tiene muchas cosas que conocer, muchas culturas, y para mí ese es otro de los factores que puntúan muy alto a la hora de querer sacar mi culo de Europa. No solamente la protección y la fiscalidad. Creo que hay una parte muy bonita ahí. Entonces, bueno, pues República Dominicana es muy interesante a nivel de muchas banderas, sobre todo pasaporte y residencia fiscal.